Estimados acampanautas, otra vez sean todas y todos muy bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña la arquitecta Esperanza García López, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Cuajimalpa. Adelante, arquitecta. Muchas gracias Roberto por la invitación y muchas gracias a Campa por la invitación para dar esta plática. Yo espero realmente que les sirva y sobre todo que les guste. Les voy a hablar de un paisaje, de los más antiguos paisajes que tenemos en México, porque es un paisaje justamente como dice aquí, Huapoca, Maderas, Chihuahua. Es un paisaje. Voy a explicar aquí. México se divide en estas regiones, Oasis América, Árido América, sí se ve mi mouse, ¿verdad? Oasis América, Árido América y Mesoamérica. Generalmente nosotros conocemos muy bien Mesoamérica porque es en donde está, pues la mayoría, digámoslo así, de grandes asentamientos y pues tenemos aquí a Quintana Roo y tenemos a Oaxaca y todo. Sin embargo, poco conocemos del norte y si ustedes lo ven en este gráfico, es mucho más grande que Mesoamérica. Entonces tenemos aquí la parte de Aridoamérica y hoy les voy a hablar de un pedazo de Oasis América, que justamente es el tema que les traigo. Cuando nosotros empezamos a investigar este tema, tanto Héctor, Lara Kamura y yo, como ven su nombre al principio, nos hicimos algunas preguntas de investigación. Perdón por las razones, me faltó una Z, pero bueno, ¿cuáles fueron las razones por las cuales un grupo nómada se vuelve sedentario y luego retoma el nomadismo? Fue una de las preguntas que nos hicimos, sobre todo cuando estábamos en esta zona y veíamos los asentamientos. ¿Cómo lograron subsistir en un ambiente hostil todos estos grupos? Porque ustedes saben que el norte es muy, muy hostil, tiene temperaturas muy extremas. ¿Por qué si ya se contaba con una tecnología y estrategias de subsistencia abandonan sus sitios de vivienda? Y nuestra última pregunta fue, ¿por qué en la estructura paisajista se manifiesta la protección y la comunicación como elementos preponderantes? De repente, para empezar a contestarnos la primera pregunta, nos dimos cuenta de esto. Les voy a hablar de un grupo que si bien se tienen manifestaciones en el siglo I después de Cristo, la realidad es que el grupo que les voy a hablar, que básicamente es un grupo mogollón, tiene sus verdaderas zonas sedentarias del siglo VII al siglo XIV en esta era. Por eso les digo que les voy a hablar uno de los más antiguos paisajes, antes de los aztecas, antes de los mayas, antes de los mixtecos zapotecos, antes de todos ellos. Es realmente de los grupos más antiguos. Y nos dimos cuenta que precisamente en el siglo XII hay un cambio ambiental que se le llama mínimo de Mauve o pequeña edad de hielo. Eso quiere decir que nuestro mundo le está pasando lo que está pasando ahorita. Hay un cambio climático y ha habido 5 cambios climáticos en la historia, es decir, la Tierra se empieza a enfriar, 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 enfriar y en el momento que llega a un punto frío empieza otra vez a calentarse y se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, se calienta y llega a un punto de calor en donde otra vez vuelve a enfriarse. Es de alguna manera la pulsación de la Tierra. Y nos dimos cuenta que precisamente en el siglo XII había habido a partir del siglo XII y a partir ya empezando en el empieza a el siglo de máximo calentamiento. Evidentemente no se tienen los registros de cuánto calentamiento había ni nada, pero lo que sí se tienen son los registros dados por la sociedad, es decir, no había termómetros ni nada, pero las sociedades de esa época sí nos dicen qué pasaba. Y lo que pasaba en el norte de nuestro país es que precisamente no era tan hostil el clima. Era un clima que más o menos podríamos equipararlo a el centro del territorio. Por lo tanto, sí había cabida para grupos sedentarios. No era tan grandes las diferencias de temperatura. Y esto ocurrió en el siglo XII. Y casualmente, del XII al XIV es donde viene el periodo de extinción de todos estos grupos. Por eso es que los conocemos poco y de alguna manera no se encuentran, no se ven con los grupos que después llamamos precolombinos, que están más o menos empezando pues por el siglo XI, XII, XIII, por ahí, ¿no? De hecho, si ustedes lo notan, también
estos siglos son importantes también para la desaparición de los mayas y otros grupos. Pero bueno, ahorita concentrémonos en este grupo. Entonces, estamos en el norte. Estamos en el norte en un grupo que se le llama Mogollón y ahorita les voy a explicar. Se conoce poco, pero es un grupo que se llama Mogollón básicamente, donde tiene varios periodos, el Mogollón 1, el Mogollón 1 en rupestre, franco, Mogollón 2, que más o menos va hasta el siglo IV, Mogollón 3, 4 y 5, que es la época sedentaria de los mogollones, que llega hasta el siglo XII, y en el siglo XII ya se viene la desaparición de esto, y la realidad es que lo único que quedan ya de todos los mogollones, Hohokam y Anasasis, que los vamos a ver, son lo que hoy día llamamos los indios pueblo. Entonces, este es el viejo pueblo y este es el nuevo pueblo. Aquí tenemos a los Anasasis, se llaman cesteros, pueblo 1, pueblo 2, pueblo 3. Precisamente por eso es que se les llaman los indios pueblo, porque es el nombre que les han dado en Estados Unidos, porque ya hoy día el grupo Anasazi queda en lo que es una buena parte del territorio americano, pero que en ese momento, pues, fue México y en este momento de la historia, pues no era ni México ni Estados Unidos, ¿verdad? Yo me voy a concentrar en Chihuahua. Yo les voy a hablar de este grupo que está aquí, que es el grupo Huapoca, que se encuentra en esta, donde está esta estrella, y es importante que veamos la relación con Paquimé y ahorita les explico por qué. Aquí tenemos los grupos. El grupo Mogollón forma parte de toda esta zona, es decir, el grupo Mogollón llega llega a Sonora, llega a una parte de Sinaloa, llega a Chihuahua, tiene un pedazo del estado de Coahuila, etcétera. Es todo esto, el grupo Mogollón. El grupo Jojocam, que también estuvo en México, y el grupo Pataya, que también estuvo en México, y el grupo Anasazi, todos estos 4 grupos tienen una gran relación, tiene fuerte intercambio comercial entre ellos. Entonces, generalmente se le llama Anasazi Mogollón porque además hubo un poquito como pasó con los mixtecos zapotecos, hubo una mezcla muy, muy fuerte a nivel cultural entre los anasasis y los mogollones. Entonces, muchas veces, sobre todo ya en los mogollones del siglo XIV, XIII, XIV, se les suele llamar grupo anasasi mogollón. Los Jojocam estuvieron más cercados como los Pataya y estos dos grupos siguen teniendo todavía manifestaciones en lo que es México, Baja California y la Alta California. Entonces, es básicamente de este grupo, aquí está Huapoca, y entonces había mucha comunicación entre todas estas zonas. Todos estos triangulitos que ustedes ven son asentamientos importantes de todos estos grupos. Todos estos asentamientos se dan justamente gracias si nos lo vemos, aquí vemos la Sierra Madre Oriental y la Occidental. Cuando nosotros estamos viendo la Sierra Madre Occidental, en esta parte de la sierra había muchos ríos y estos ríos son los ríos que corrían y que bañaban toda esta zona que tienen que ver con el mismo ecosistema y que de alguna manera estaban conectados. Entonces son pueblos de las sierras, de todo el paisaje de la sierra. Todas estas sierras, esto es la parte de Chihuahua nada más, pero son todas estas sierras, lo que se llama la sierra y las llanuras del norte y la Sierra Madre Occidental. Todo esto forma parte del famoso cañón bueno, el sumidero, ¿no? El Gran Cañón, es lo mismo que el Gran Cañón del Colorado, es exactamente el mismo ecosistema, nada más que aquí en nuestra zona se le llama las Barrancas del Cobre o el Cañón del Sumidero, es exactamente el mismo ecosistema y se van por estos cañones. Entonces, existían grandes caminos y sobre todo había un camino importante que iba de Huapoca a Paquimé siguiendo un río que es el cauce del río Papagochi. Este es el río importante que hace este recorrido y que recorre incluso, continúa todavía hasta el norte y acaba hasta Arizona, ¿no? Se va cambiando el nombre, desde luego, y va cogiendo escorrentías. Bien, este río, Papigochi, fue digamos, la fuente de vida del grupo que les voy a hablar, del grupo del grupo que vivió en Huapoca, básicamente un grupo mogollón. Y ese es el paisaje el que nos encontramos. Eh, estos paisajes, como ven, son muy agrestes. Tenemos muchos ríos, un río principal, pero muchos riscos sobre todo. Bueno, pues los riscos fueron el lugar donde hicieron los pueblos
la cultura mogollones. Hicieron estas casas que se llaman casas acantilado, de alguna manera aprovechando las hendiduras de las rocas y además teniendo varias características muy interesantes que ahorita poco a poco les voy a ir platicando de ellas. Entonces aprovechan las hendiduras y yo quiero que vean lo que es básicamente la, la, la estructura espacial y la estructura paisajista de estos pueblos. Espacialmente y paisajistamente están en riscos, están en laderas y están, bueno, con ríos, sí, ciertamente, por eso se le llama Oasis América a la parte donde están, ¿no? Porque tiene ríos, tiene aguas, hay mucho ganado, muchas almas. Este conjunto de Huapoca se divide en 7 cuevas diferentes. Yo nada más les voy a hablar de este conjunto, pero quiero decirles que como este conjunto, hay muchos otros conjuntos metidos en barrancas. Yo nada más les voy a hablar del conjunto Huapoca, que era todo un pueblo bastante grande, porque para esta época era un pueblo que tenía alrededor de 600 habitantes. Entonces era un pueblo bastante grande este pueblo cazaba, esta imagen que ustedes ven en la pantalla es lo que se le conoce como nazas, que servían para pescar. Entonces cazaba porque las manadas se iban al fondo del río a brevar y entonces ahí los cazaban desde arriba, desde las cuevas y también se bajaban al río y pescaban con estas redes. Eran muy buenos en la cestería que se llamaban nazas. Tenían una serie de formas de subsistencia muy interesantes. Y eso es lo que hay que remarcar de los paisajes de esta zona. Adentro de las cuevas se encuentran este tipo de estructuras cuadrangulares donde tienen un palo en medio y donde tienen estos orificios, en donde servía para poner palitos metidos así y aquí colgar el pescado o la carne que ellos, de los animales que ellos cazaban, aquí los secaban y esto estaba cerca de las bocas de las cuevas donde se secaba el sol. Y esta era una forma de preservación de alimentos. De hecho, es una forma de preservación muy antigua que dentro de la comida tradicional norteña, por ejemplo, seguimos teniendo la machaca y además la machaca la siguen secando. Todavía en el siglo XVIII se secaba exactamente igual que como se secaba la carne en esta cultura. Aquí vemos otra imagen de este tipo de estructuras, en donde son muy interesantes su funcionamiento. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que está metida como en una especie de oquedad. Lo que hacían ellos es que ponían aquí la carne colgada en los palos. Este palo obviamente está roto, son más largos. Esto es original, pero bueno, si se hace una reconstrucción se pone un palo más largo. Y aquí se llenaba de agua y se llenaba de agua que iba descendiendo, como lo ven. Y se llenaba de agua justamente porque de esa manera la carne se podía secar al sol, pero también estaba protegida de los animales que se podían acercar a ella, o de hormigas, o de alguna otra alimaña que podría poder contaminar la carne. Y entonces, de esta manera, también aquí se secaban vegetales, se secaban plantas. Entonces, el secado era una de las formas que ellos tenían. Son interesantes dentro de las estructuras de estas cuevas, cómo vemos este tipo de remansos en donde también se llenaban de agua, porque el agua era muy importante y ahorita les voy a decir de dónde sacaban el agua. Entonces, llenaban estos remansos de agua para que ellos tuvieran agua de una manera accesible y podrían ellos entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí es una especie de cocina en donde ellos pueden secar las plantas, pueden lavarlas y pueden prepararlas con un fuego al centro, siempre teniendo el agua junto. Perdón, es para el otro lado. Aquí tenemos otra de estas pilas, de alguna manera, de almacenaje de agua, ¿no? Eran muy diestros en la construcción con tierra. Todo esto está construido con tierra, con 2 sistemas. Es un sistema constructivo mixto. Por un lado, encontramos lo que es el adobe, que son bloques de tierra. El adobe también se llama sillar, porque aquí básicamente son sillares, porque el adobe se hace y los sillares se cortan. Entonces, básicamente esto es sillares. Este es uno de los sistemas de tierra que tenían. Y el segundo sistema constructivo que tenían era la tierra pisonada, que lo vamos a ver
o la tierra compactada también, que lo vamos a ver ahorita en unas estructuras. Esto sí es una reconstrucción de cómo tendrían el interior de las casas, pero lo que es interesante es que vean que todas siempre tienen la vista exterior y dan la cara al sol, digamos. Esto es lo interesante. Esto es el paisaje superior, es decir, las cuevas estaban en el risco y en la parte de arriba de la montaña encontramos esto que ven ustedes aquí. Aquí ven una serie de piedras apiladas. Bueno, estas piedras eran terrazas que se tenían en toda la parte de arriba. Y aquí en toda la parte superior es donde se tenían los cultivos. Estas terrazas de alguna manera limitaban los cultivos. Aquí lo ven, cómo estaba limitado el cultivo. Y aquí vemos otra vista de otra montaña, bueno, de la misma montaña, pero del otro lado, en donde ven ustedes, aquí están las terrazas ubicadas. Bueno, esta parte de acá, la parte superior, era la parte en donde se tenían los cultivos. Estas terrazas se ponían para que no se lavara el cultivo, porque dense cuenta que acabando esta montaña están los riscos que les platico. Aquí lo pueden ver en el horizonte. Aquí empezaba el risco, que es un risco a 90 grados. Y estas terrazas, a su vez, servían para organizar una serie de canales que ellos iban dirigiendo hacia el interior de sus cuevas por simple gravedad. Por lo tanto, cuando caía el agua, no solamente se regaba el cultivo, sino además lo detenían las terrazas que tienen y de esta manera los canales llegaban hacia el interior de sus cuevas y entonces podían tener adentro de sus cuevas agua, que además venía ya rodada, por lo tanto era un agua muy potable. Y la configuración de paisaje entonces era el paisaje agrícola, digamos, en la parte superior de los cerros y todo lo que era la parte de las habitaciones en todo lo largo del risco. También tenían adentro, así como tenían almacenaje de agua, aquí lo ven en las cuevas profundas por los canales que les platico, también hacían este tipo de ollas y esta es la tecnología segunda que les decía, la tierra compactada, en donde almacenaban el grano. Son una especie de silos inmensos hechos de tierra. De hecho, hay unas ollas impresionantes, miden hasta 3 metros hechas de tierra, todavía están vivas algunas de ellas, se pueden visitar. Y bueno, aquí tenemos una que tiene más o menos como 250 de alto, en donde funcionaban como silos. Se metía el grano y podía durar el grano todo el año. Una cuestión interesante es que las casas estaban justamente en los bordes de los acantilados. Y los bordes de los acantilados tenían 2 razones importantes. La primera razón es para que les diera el sol, porque de alguna manera siempre estaban entonces calientitas estas casas, porque absorbían el sol, tienen un retardo térmico. De hecho, se hizo un estudio de retardo térmico en Paquimé. Recordemos que Paquimé era, digámoslo así, la capital de toda esta zona. Y se hizo un estudio de retardo térmico en Paquimé y en Paquimé se encontraron incluso en algunas zonas 20 grados de retardo térmico. ¿Qué es esto del retardo térmico? En la temperatura que yo tengo afuera pega en una de las fachadas de las casas y como es muy grueso el adobe o el sillar, lo atraviesa con un retardo. Este retardo, lo ideal es que sea un retardo, por ejemplo, de 8 a 12 horas, que es más o menos lo que se logra en esta zona, de tal manera que en las noches tú tienes, por ejemplo, esas 3 de la mañana, tú tienes la temperatura que podría haber registrado el clima más o menos a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde. De esa manera generalmente está templado. Entonces, fíjense ustedes que tienen las habitaciones a los bordes de los barrancos, las fachadas importantes hacia el sol y el agua hacia el fondo de la cueva, en donde los canales dirigían esa agua para que se tuviera fresca siempre. Aquí tenemos otra reconstrucción de lo que pueden ver, incluso porque hay casas de 2 pisos. Y otra cuestión interesante aquí son las puertas. Aquí ven una puerta. Y entonces esta empezaba a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué tanta protección? ¿Por qué les digo protección? Fíjense ustedes. Estas puertas servían precisamente para entrar de manera difícil.
entra aquí la persona perfectamente bien, los hombros, pero esta parte por aquí pasa el pie. Entonces tiene que pasar un pie primero y un pie después. De esa manera, la entrada, el acceso a las habitaciones era complicado, era más bien no complicado, era lento. No era una puerta franca que se abría, sino eran orificios que se abrían y había que entrar de cierta manera. Y esto hacía que hubiera una gran defensa. Aquí tenemos esta puerta, fíjense ustedes, son las puertas de estas zonas y servían justamente para que si se llegaba a esta cueva no pudieran acceder a las habitaciones la gente que no era deseada de una manera fácil, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Y este es parte del sistema constructivo de cómo estaba, son simplemente palos. Bueno, está un poco mal esta foto, qué pena, porque se me movió eso nuestras, las fotos son de la cámara, pero lo que quiero que vean es aquí, por ejemplo, que tenían una escorrentía de agua que llegaba aquí, a esta parte de acá la llenaban de agua y aquí empezaban los canales a irse hacia el fondo de la cueva. Esto es un poquito lo que queríamos decir aquí, ¿no? Bueno, miren, aquí lo ven de otra manera. Entonces llegaban, canalizaban el agua, en un orificio la tiraban y de aquí se iba hacia el interior de las cuevas. Ay, quiero llegar a una foto aquí. Eh, Fíjense ustedes, esto aquí donde estamos parados ahorita, la parte de arriba donde se tenían las zonas de cultivo, también se tenían estas como planicies, que se le llaman atalayas, que son atalayas de observación. Y lo que yo quiero que ustedes vean es la buena visibilidad que se tenía para la observación. Justamente cuando entramos en el siglo XI en esta zona, tenía una gran densidad de población. Dense cuenta que eran pueblos enteros que vivían en estas cuevas. Entonces, con esta densidad de población, había grupos que iban llegando y que querían instalarse también, pero los recursos, a pesar de que el clima era otro, también había recursos limitados. Entonces, con estas atalayas tenían la observación de dos cosas. Primero, de grupos que pudieran invadirlos y segundo, de animales, manadas de animales donde ellos pudieran aprovechar la avenida. Precisamente por eso ponían estas atalayas en los puntos estratégicos de observación. Aquí ven ustedes cómo ven perfectamente todo el río, fíjense ustedes, y cómo de alguna manera se podría tener una visibilidad perfecta de cualquier, tanto invasor como animal que pudiera venir aquí, ¿no? Esta es otra atalaya, esta es la vista desde otra atalaya. Y una cosa interesante que también pasaba con las atalayas es que también se veían aquí, esto que está enfrente es otra cueva, se veían las cuevas de frente o un poquito hacia abajo, es decir, tenían una perfecta observación, no solamente al río, sino también a las cuevas de lo que hiciera el pueblo. Miren, aquí están metidas en los riscos, aquí están las cuevas y se tenían las cuevas. Bueno, era muy interesante el segundo sistema que les voy a platicar, que es el sistema de comunicación. Tenían una gran comunicación estos pueblos y esto que nos han contado es cierto, se comunicaban vía fuego o gritando o chiflando. Como tenemos estos ricos y estas paredes que ustedes ven tan verticales, el eco es muy fuerte. Por lo tanto, si uno emite un sonido desde una atalaya, rápidamente pega en las rocas y se transmite el sonido en una especie de zigzag. Lo mismo pasaba con el fuego. Si alguna atalaya echaba fuego, el humo era muy bien visto desde las diferentes cuevas y ellos podían estar mandando un mensaje. Entonces, las atalayas las tenían al principio de los cañones y se podía mandar el mensaje de cueva en cueva para que todo el pueblo, que todo estaba viviendo en las cuevas, pudiera estar informado si había un animal, si había un enemigo o qué es lo que estaba pasando. Aquí en esta imagen también pueden ver muy bien la estructura espacial.
en donde ven la zona de cultivo arriba, ven las terrazas que funcionaban de canales. Aquí ven cómo canalizaban en los canales verticales. Aquí tenemos unos canales mucho más erosionados y estas erosiones no, muchas veces no son naturales, sino son las erosiones en donde acababan los canales. Aquí se ve claramente cómo acaba el canal, caía a la cueva y ya de la cueva lo metían hacia el fondo de la cueva, ¿no? Aquí tenemos más cerca de esto, miren ustedes aquí el canal, cómo caía dentro de la cueva y cayendo dentro de la cueva metían el agua. Aquí tenemos las cuevas que están en, al borde para que el sol les dé y cómo tenían una perfecta visibilidad todas estas cuevas, tanto visibilidad como los sonidos. O sea que en esta zona los sonidos también eran muy, muy importantes. Estos son cuevas, estos son parte de la estructura espacial de los paisajes. ¿Ok? Y aquí tenemos una de las atalayas que todavía quedan en roca, en donde no solamente había planicies, sino ponían rocas para poder ver mejor y poder abarcar un mayor territorio de observación. Aquí las tienen ustedes. Entonces son muy interesantes cómo este pueblo, con los recursos que tenía, realmente tenía una gran tecnología de observación, de comunicación y una estructura que tenía que ver con la conservación de alimentos, con el almacenaje de alimentos, con una tecnología de tierra y con una infraestructura de caminos importante, sobre todo hacia la ciudad capital, que sería la de ellos, que era Paquimé. Había dos ciudades capitales muy importantes para todos los pueblos Anasazi, Mogollones, Jojocam. Uno era Paquimé, que pues ahorita lo tenemos en México, cerca de Casas Grandes. Entonces esta zona de Paquimé era una ciudad muy importante donde se distribuían y se vendían muchos productos. Entonces del norte vendían y ya que venían a esta zona, otra ciudad muy importante en donde conectaba con la Oasis América era Culiacán, Sinaloa, para todo el desarrollo de productos y de minería. Bueno, de ventas más bien, ¿no? Aquí tenemos el Atalaya y los paisajes, cómo funcionaban. Aparentemente no hay cuevas, pero sí hay cuevas metidas en todas estas zonas, en todos estos riscos. Esto es parte de la estructura de la sierra. Aquí tenemos esta, ¿no? Bien, entonces, fíjense que es listo, ya termino. Voy a dejar de compartir. Con esto termino la presentación propiamente y nada más para rematar, me parece muy interesante este pueblo porque, bueno, primero es un pueblo poco conocido por nosotros y está en México. Es igual de mexicano que como pueden ser los aztecas y los mexicas, y yo cuando a mis alumnos les digo, dime quiénes son los mogollones, no tienen ni idea, dime quiénes son los, no sé, los conchos tampoco tienen idea, en fin, ¿no? La realidad es que no sabemos mucho de los indios norteños. Justamente Héctor y yo lo que hicimos fue esta investigación de los indios norteños. Ahorita acabamos, bueno, cuando menos todo el noreste lo tenemos bastante bien mapeado dentro de todo. Pero si ustedes ven, hay muchos elementos en el paisaje que de alguna manera seguimos nosotros viéndolos después en las culturas que ya estamos hablando del periodo preclásico, seguimos teniendo todavía muchos de los elementos, tanto de almacenaje como de infraestructura y como de tecnologías. Este pueblo, como les comento, en el momento en que después de ser sedentario, se vuelve nómada nuevamente y esto ocurre en el siglo XII, XIII, ya era nómada nuevamente, entonces se abandonan todas estas construcciones y todos estos paisajes se abandonan, deja la tierra de tener suficiente producción
para el pueblo y ya se vuelven nómadas. Y acuérdense que los pueblos nómadas más o menos tenían, cada comunidad de pueblos nómadas eran más o menos 50, 60 personas. Entonces, de haber llegado a ser un pueblo, en este caso, en esta barranca, de 600 personas aproximadamente, según lo que dicen los arqueólogos, porque hay otras barrancas que son muchísimo más pobladas, digamos, mucho más grandes, algunas ni siquiera excavadas todavía, pero bueno, en este caso, esta barranca de 600 vuelven a ser pequeñas células nómadas de 50, 60 habitantes que dejan de tener tanto infraestructura sedentaria, tanto paisajes propios, o sea, se vuelven como dueños del territorio más bien, y básicamente lo que queda de reminiscencias son lo que hoy día se llaman los indios pueblo. Claro, los indios pueblo por un lado, pero por otro lado tenemos los rarámuris, por otro lado tenemos los seris, por otro lado tenemos los conchos. Vaya, tenemos los tepehuanos que todavía están vivos, pero que realmente su origen son estos. Son todos estos indios que estuvieron habitando en estas zonas. No sé si hay preguntas, Roberto, no sé, tú Sí. dime. Bueno, mira, han llegado algunos amigos nuestros, como el ingeniero forestal Agustín Olivares, a quien daremos paso en un momento más. Y a mí me parece interesantísimo todo esto que no sabemos. En efecto, parece que México está representado por nahuas, por mayas y otros grupos que todo el mundo identificamos, pero hay muchos grupos que nadie conoce. Y este tipo de arquitectura que tú nos presentaste, pues también es prácticamente ignorada. Incluso me imagino que por los mismos arquitectos. Exactamente, por los mismos arquitectos. Y la verdad es que es muy triste de repente ver que la gente piensa que son gringos, ¿no? O sea que, no, es que los mogollones, esos fueron gringos. No, la realidad es que también están en el territorio mexicano, ¿no? Y eso es lo que es muy interesante. Y pues qué bueno poderlo ver y poderlo documentar, porque realmente de la Oasis América y de la Árido América se tiene poco. Pues te presento al ingeniero forestal Agustín Olivares. Mucho Él te gusto, platicará un ingeniero. poquito de él. Y Mucho bueno, gusto. él ha estado en contacto con comunidades indígenas, particularmente ha aprendido mucho de los mayas, aunque él es de Texcoco, Estado de México, hace ya algunos años que vive en Quintana Roo. Entonces, pues tendrán mucho que compartir o que intercambiar de estas vivencias con los pueblos originarios. Claro que sí, gracias. Mucho gusto, ingeniero. Mucho gusto, señor Esperanza. Pues sí, gracias, ingeniero Roberto. Por acá tenemos ya 30 años y nos hemos situado ya en un lugar de la zona norte de Quintana Roo. Y bueno, hemos tenido contacto con mucha gente de la cultura maya. Se siguen transmitiendo de generación en generación su forma de hablar y pues ya también nos hemos metido en esa misma dinámica y vamos también aprendiendo sobre todo nombres de árboles, de pájaros y algunos ruidos que vamos escuchando y ellos nos han comentado muchas cosas. Muy interesante toda la cultura maya. Han dejado un legado muy grande aquí a todos los que venimos detrás de ellos y estamos haciéndoles a ellos un verdadero reconocimiento y tributo a través de un proyecto que tenemos aquí de vida en Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, señora Esperanza. Pues muy interesante. La realidad es que los mayas también es un grupo muy interesante, mucho más conocido que desde luego, y mucho más estudiado, porque, bueno, creo que la gran diferencia de los mayas y sobre todo de los aztecas contra estos grupos mogollones es que cuando llegan los españoles todavía existían y de alguna manera, pues medio algunos se mezclaron, algunos sí, como que a mí me preguntan mucho, ¿qué pasó con los mayas? ¿Por qué desaparecieron? Le digo, los mayas no han desaparecido, los mayas están ahí, siguen hablando maya, que ya no construyan pirámides es otra cosa, pero siguen hablando maya y siguen estando ahí. En cambio, los mogollones realmente
se volvieron completamente nómadas porque no pudieron con el clima. Y entonces llegaron los españoles y todas estas casitas que vemos ni siquiera las conocieron ellos, estaban metidas en la sierra, entonces nunca las pudieron ni destruir. Y entonces yo creo que esa es la gran diferencia, pero bueno, la cultura maya es interesantísima y bueno, además, como dicen por ahí, a donde fueres haced lo que viereis, entonces hay que aprender maya si uno vive allá, claro que sí. Esperanza, estamos en un tiempo afortunado en el sentido de que sin duda se le ha prestado mucho más atención al medio ambiente con la moda de la sustentabilidad y ahora además también parece que está de moda reivindicar a los pueblos originarios, ¿verdad? Me parece que podemos aprender mucho de estos planteamientos que en un momento ellos tuvieron para integrarse o funcionar en un hábitat determinado y de estos preceptos estéticos o funcionales utilitarios que ellos tenían, pues sin duda podremos aprender y aplicar. ¿Qué de lo que tú nos presentaste crees que podamos rescatar para la arquitectura contemporánea? Mira, yo pienso que hay varias cosas que podemos rescatar y déjame te las enumero porque creo que lo primero que tenemos que rescatar es el patrimonio. O sea, no es la arquitectura, pero propiamente es el patrimonio. En Chihuahua tienen un dicho muy chistoso porque, por ejemplo, los americanos hacen mucho énfasis de las casas acantilado y les ponen mucho dinero atrás y todo. Y entonces en Chihuahua cuando llegábamos decían, no, arquitecta, nosotros tenemos las casitas, ellos solos tienen los muritos. Entonces quiero que se sepa que somos mucho más ricos a nivel patrimonial y sobre todo de estas cosas. Ahora, también entiendo que México es un país muy rico y que pues no hay dinero para todo, ¿verdad? Y este es el caso. O sea, si yo tengo 10 pesos, por ejemplo, ahorita que está el ingeniero Agustín, pues a lo mejor yo se los meto a los mayas, que se los meto a los mogollones. Eso puede que sí, ¿no? Porque dicen los mogollones, pues nadie va a ir. En cambio, los mayas pues, me dan más lana, tengo más turismo aquí adentro. Puede ser. Pero bueno, primero yo creo que a nivel patrimonial. Segunda cuestión, es a nivel arquitectónico en cuanto a tecnología de tierra. La tecnología de tierra, fíjense ustedes, estas casas que les platico, nadie las ha restaurado, nadie les ha hecho ninguna intervención y tenemos unas casas metidas, claro, con un ecosistema ahorita un poco seco, porque no, pero no es totalmente seco. El río Papagochi sigue corriendo y sigue siendo una montaña y sigue siendo un canal bastante húmedo. Eh, y están paradas desde el siglo, podremos decir, promedio 6 o 7. Entonces, la tecnología de tierra que usaban es verdaderamente admirable. Y yo creo que la tecnología de tierra, los enjarrados de tierra, es una cosa que todos los que hagamos arquitectura de tierra tenemos que remitirnos a ellos. Una tercera cuestión es la alfarería. Eh, Quizá aquí a lo mejor es necio y a lo mejor otro día, si quieres, Roberto, hacemos una conferencia de esto que no tiene mucho que ver con paisaje, pero que al final todo se acaba pegando por un señor, un gran artesano que se llamaba porque se murió, híjole, no sé si se murió el año pasado o el antepasado, pero Héctor y yo tuvimos la fortuna de sentarnos con él en su casa y hacerle una entrevista y estar con él, que es un gran artesano, la artesanía, porque son maravillosos alfareros. Para mi gusto, Juan Quesada es el mejor alfarero que ha tenido México. ¿Y por qué la alfarería? Juan Quesada, una de las cosas que nos decía era, yo me meto a las cuevas y yo veía lo que hacían y yo trataba de copiar esa alfarería, que era delgadita como papel y muy resistente. Es una alfarería completamente diferente a la que se tiene en el centro, que es más bien gruesa. La del norte es muy delgadita, las tierras son otras, y los pigmentos que se tienen rojos y negros básicamente, y casi toda la alfarería se va rojo, negro y amarillo y todo en abstracto. Yo creo que toda la situación estética, todas las cuestiones estéticas, tanto de la alfarería como de las pinturas rojo, negro y los simbolismos que tienen esos tres únicos colores en el norte, es una de las cosas que tenemos que rescatar y tenemos que empezar a preservar. Y la tercera cuestión, yo pienso que es esa comprensión que se tiene con el ambiente en el que se vive. No estarle dando la contra. Y aquí lo vimos. De repente uno
digámoslo así, como occidental, podría decir, hubiéramos llegado y nos hubiéramos instalado en la parte de arriba de la montaña, ¿no? Hubiera sido más fácil. Y esta gente decide instalarse en el Risco. Y entonces, claro, en el Risco estaba más protegida y además, ¿a quién dejó en la parte más cómoda? A la comida. Si la comida es poca, pues hay que poner a la comida en donde más cómoda esté. Y usar todo lo de la comida y usar el agua, creo que es una cosa magnífica. Yo de repente llego a comunidades donde no tienen agua y cuando nos ponemos a pensar que en una cueva del siglo XIV o del siglo XII o del siglo XI en México tenían agua, tenían alimento y tenían protección, es que yo pienso que de repente es ese entendimiento con el clima y con el ecosistema en donde está que hay que saber retomar. Para mí yo creo que eso sería lo remarcable. A sus ¿Cómo? órdenes, ingeniero. Gracias, arquitecta. Pues sí, muy, muy interesante los comentarios que usted está virtiendo. Vivir en las partes altas pues tiene sus ventajas, sobre todo escalar esas montañas tan complicadas tienen sus riesgos y más que esa gente las dominaba a perfección, era una forma de protegerse de todo, ¿no? Obviamente vivir en cuevas que ellos tenían ahí bien ubicadas en todos esos riscos, no es sencillo de llegar y pues tenían todo ahí, como tenían un habituallamiento de todo, ¿no? Que principalmente comida y agua, que era lo vital, y pues no requerían más cosas más que eso, ¿verdad? Muy interesante, arquitecta. Muchas gracias. En varias ocasiones hemos hablado de los paradigmas de la arquitectura conforme al contexto sociocultural. No solo la adaptación al medio ambiente, sino la cosmovisión y la ética y, en fin, toda la cultura de un grupo humano determinado, ¿sí? Hay quien ha propuesto, por ejemplo, que las áreas más planas y más cómodas justamente se usen para la agricultura y las ciudades o la gente viva en las laderas. También que la parte superior a la ladera pues sean áreas de reserva para la naturaleza. ¿Sí? Y ha habido otras ideas que de pronto nos dicen, ¿sabes qué es lo mejor? Que no haya mucha densidad poblacional. Luego, actualmente tenemos la moda de la construcción vertical, de crecer hacia arriba, ¿verdad? E incluso hay justificaciones de tipo ecológico o ecologista, diciendo es que si concentras a mucha gente en poco territorio, pues los traslados son menos, el abastecimiento de insumos o de servicios, el agua, etcétera, es más fácil. No sé qué opinen ustedes, Héctor y tú, Esperanza, que han estado trabajando en este sentido, pues ya por muchos años. ¿A dónde va la arquitectura en México, por lo menos actualmente? Sí, bueno, primero déjame hacer un comentario sobre los caminos. La realidad es que llegar a estas cuevas, la primera vez cuando llegamos Héctor y yo, veíamos las cuevas en la ladera y decíamos, pues, ¿qué nos van a dar una soga para que vayamos? O vamos a estar a rapel y yo no sé hacer rapel o qué va a pasar. No, la realidad es que tienen una serie intrincada de caminos para llegar a cuevas que llegamos. O sea, realmente se puede llegar caminando. O sea, es como toda una ruta, pero hay que saber por dónde y tenían todas como sus escaleritas y todo muy bien diseñado, lo que sea de cada quien, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo de los caminos. Y lo que tú dices, Roberto, fíjate que es cierto. ¿Cómo son las ciudades? Mira, en este momento, esta ciudad era 600 habitantes. 600 habitantes son muchísimos habitantes para una ciudad antigua. Fíjate la cantidad de habitantes que tenía, por ejemplo, no sé, Madrid en el siglo XIV. Serían como, ¿qué? 400, 500, no sé, por ahí. La gran ciudad de Teotihuacán, pues tenía 1000. Entonces, 600 habitantes es mucha densidad en esta zona. Y todo lo hacían en un pequeño territorio, sin usar el territorio de junto y no, y no perjudicarlo porque se cuidaban. Entonces, yo pienso que ¿a dónde va la arquitectura como tal?
o el urbanismo, no sabría si decirte, o el paisaje, porque como que todo se entremezcla. Bueno, definitivamente donde estamos viendo que va la arquitectura es a una globalización absoluta. Eso es lo que vemos y lo que estamos viendo y lo que está marcándose es que si tienes frío, te caliento, si tienes calor, te enfrío, si no llegas, yo te pongo un puente. O sea, estamos viendo, digamos, un gran avance tecnológico en cuanto a todo lo arquitectónico y además una globalización impresionante. Pero yo creo que si seguimos por ese camino, vamos a acabar realmente acabando con los recursos. Entonces, voltear a ver los recursos que tenemos, creo que es lo ideal. Y sí, los recursos son todos. Hablando de una ciudad, habría que ver el ecosistema urbano. Y el ecosistema urbano son, y en eso estoy de acuerdo, menos traslados, tener la comida cerca, tener los transportes cercanos o que no se necesiten. Y ahorita la pandemia además nos ha enseñado otra cosa, que es que estamos más cerca de lo que pensamos que estamos. Y entonces yo pienso que esto también va a traer a la larga una como reflexión de, ya me tengo que trasladar, quién sabe cuánto y a dónde, ¿no? Entonces, yo creo que sí es pensar en los recursos que se tienen y en el clima que se tiene y decir, a ver, ¿cómo le hago para vivir con esos recursos, con este clima, sin tener que usarlos de junto? Se tiene dinero, se usan los de junto, pero yo creo que no es una cuestión de dinero, yo creo que es una cuestión de ética, de hasta dónde puedo yo dispensar lo que tengo y hasta dónde puedo yo empezar a gastar lo que, lo que tiene el de junto, ¿no? Hasta dónde es mío lo que tiene el de junto. Entonces yo pienso que yo dejaría con esa reflexión, Roberto. La verdad es que la respuesta creo que la tenemos que armar entre todos. Tu micro. Tienes el micro Tu apagado, micro. Roberto. Perdón, gracias. Sí. Decía yo que damos las gracias a nuestros partícipes y que va llegando nuestro amigo Marco Antonio Rodríguez Bravo, ¿sí? Que no sé si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Por lo pronto creo que ha sido un tema bastante interesante. Sin duda la gente que lo vea en diferido lo disfrutará tanto más como nosotros, aunque lamentablemente no podrá hacerte una pregunta directamente. Yo exhorto a quienes nos escuchan en este momento a que si tienen algún comentario o pregunta, pues lo escriban en el chat. No, y además, si no, acuérdense que estoy en la Universidad Metropolitana, en Coajimalpa, ahí buscan mi nombre y ahí aparece mi correo y se pueden comunicar conmigo cuando quieran. Eso es Sí, estupendo. Efectivamente, Esperanza, estamos más cerca de lo que estamos. sí. Y quizá, bueno, a mí me gustaría así como públicamente hacer un agradecimiento tanto a CONACYT, porque la realidad es que toda esta investigación que Héctor y yo llevamos a cabo, porque la realidad es que peinamos la zona norte, territorios muy agrestes. Bueno, todavía nos falta el noroeste, ¿eh? La verdad es que no pudimos llegar al noroeste, ya por otros motivos, pero el noreste sí lo peinamos todo, sierras y todo, y la realidad fue con el apoyo de una investigación que ganamos en CONACYT, y eso se lo agradezco mucho, y además, pues también el apoyo a la coordinadora de la Tarahumara, que nos ayudó a meternos en los lugares más agrestes que pudimos en toda la sierra, ¿no? Entonces, no está de más los agradecimientos en este momento a ellas, a esas personas, porque pues sin ellos no pudimos haber hecho la investigación y que realmente ha sido muy rica para ambos. Pues te agradecemos enormemente, Esperanza. Muchas gracias. Sé que contaremos con ustedes en otros temas que sé que tienen ya preparados. Entonces, bueno, Acampa es su casa y es la casa de todos nuestros amigos, escuchas, espectadores, a quienes afectuosamente llamamos acampanautas. Pues Agustín. muchas gracias, Roberto, Agustín. Mucho gusto, aquí está. Igualmente, mucho gusto. Ojalá ya después nos den los datos y cuando estemos por allá nos contactamos. Cuando Bueno, guste, arquitecta. Me dicen por aquí que qué opino del Tren Maya que le espera al sureste de México. Yo creo que la respuesta la va a tener más acertada el ingeniero aquí presente, el ingeniero Agustín, porque yo tengo un conflicto con el Tren Maya. Les voy a decir por qué.
por un lado, yo pienso que las comunicaciones se necesitan. Y para mí el tren es la mejor forma de comunicar, sobre todo trenes que sean limpios, que sean más eléctricos o más ecológicos, mucho mejores que las autopistas y los transportes. Sin embargo, la afectación al medio ambiente con una línea, cualquiera que esta sea, ferrocarril, tren, línea, es gravísima. Y me parece que está atravesando territorios que son como muy delicados ambientalmente hablando y que se habían preservado. Y ese es mi conflicto, que por un lado uno dice qué padre que se comuniquen y por el otro lado uno dice, híjole, pero no deberían de hacerlo de esa manera. Entonces realmente me causa un conflicto. Ahora, no conozco muy bien el trazo del Tren Maya, eso sí, pero una de las cosas que Héctor y yo sí pudimos ver en la Tarahumara es que en el momento en que empieza la comunicación y no hay previamente un esfuerzo por la preservación de la cultura y de las tradiciones, se te va la cultura, se te mezcla la cultura y se te va. Entonces, me parece que no es nada más hacer un tren, sino creo que antes de hacer el tren habría que ver qué se va a afectar además del ecosistema y empezar a trabajar sobre el ecosistema, empezar a trabajar en la sociedad y después ya comunicar, porque si de repente se comunica, la cultura, lo poco que nos queda de maya auténtico se nos va a ir. Pero eso, bueno, eso pienso, no sé usted qué piensa, ingeniero. Creo que valdría la pena hacer un programa al respecto. ¿Cómo ves, Agustín? Sí. Entre Es un tanto, tema. mientras te doy la palabra, les comento que acaba de llegar mi querida maestra María de Jesús Juárez de la Universidad Autónoma Chapingo. Ella también trabaja estas cuestiones de paisaje y ha sido congresista en el Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Bienvenida, María de Jesús. Agustín, adelante. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta la arquitecta. Para un desarrollo hay que tomar en cuenta a la gente que vive en el campo, sobre todo porque ellos conocen más. Ellos ya han caminado a sus territorios. Cada ejido y comunidad de esta zona conoce a perfección. Yo creo que al incluirlos a ellos y tomarlos en cuenta su opinión, sería mucho mejor. El transecto haría un poco de menor impacto, dado que ellos conocen dónde hay cuevas, dónde hay cenotes, dónde hay posibles ruinas, y eso sería a favor de la naturaleza. Como dice la arquitecta, y lo dice con toda propiedad, el ecosistema. Estoy de acuerdo, el ecosistema urbano, el ecosistema forestal, tenemos que respetarlo, sobre todo porque es muy frágil la selva. De hecho, la ley forestal dice que la selva tiene una estructura muy frágil, tan complicada que es, pero a la vez es muy frágil. Una cosa que quitemos hace que se caiga la pirámide. Entonces, hay que tomar mucha conciencia en esto, sobre todo la parte ambiental, porque estamos haciendo alguna afectación y pues todo lo que conlleva un desarrollo, aunque yo diría que aunque gastemos más dinero, eso sería muy importante porque no está peleado con la naturaleza. Hay veces que hacemos proyectos más baratos y afectamos más. Yo creo que todos los proyectos que sean amigables a la naturaleza son bienvenidos y que tomen en cuenta a las gentes de la región sería mucho mejor, que no los dejen chiflando en la loma, que tomen en cuenta sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, porque ellos son verdaderamente los expertos. Ellos conocen qué tan frágil es su zona o qué tan fuerte, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo lo que puedo comentarles es que una de las primeras cápsulas que hicimos en este canal de la Acampa, pues es una en la que comentamos que hubo una consulta pública, me parece que a principios del 2019, no, del 2019, para el Plan Nacional de Desarrollo. Y por parte de la Academia Mexicana del Paisaje hicimos llegar algunas relativas a medio ambiente. Entre ellas la posibilidad de que si iban a hacer el Tren Maya, pues por lo menos procuraran hacerlo de manera elevada en los ecosistemas más frágiles, más vulnerables o mejor conservados. Eso pues se está aplicando solamente en el área de Cancún a Tulum, según entiendo, ¿verdad? Y bueno, aún así hay varias consideraciones. ¿Por qué elevado y no subterráneo? Porque bueno, es un tren turístico.
tal vez subterráneo causaría menos estragos en el ecosistema terrestre, pero bueno, siendo un tren turístico, nosotros propusimos eso. Una consideración que no tuve yo en cuenta en aquel entonces es la característica calcárea de la península de Yucatán, que en un momento determinado no sé qué tanto peso puede soportar cuando hay demasiada presión en un punto. Entonces, a lo que voy es a esto. Creo que todo el mundo, con los recursos que tenemos, con el saber que tenemos y la ética que hemos sido capaces de desarrollar, pues generalmente tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? O por lo menos lo que nos parece correcto o conveniente en un momento determinado, ¿sí? Lo que sí yo puedo decir es que me da la impresión de que hay una buena intención en el Tren Maya y que han introducido en su proceso todos los elementos que se les ha ocurrido, como por ejemplo consultar a la gente. Sin embargo, es indiscutible que siempre que se hace algo, pues hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no éramos capaces de prever y muchas cosas que a una conciencia sabemos que no son adecuadas, pero son a lo mejor inherentes, ¿no? Al mismo proyecto. Sin duda, pues siempre podemos criticar. Y sin embargo, creo que en este caso, pues espero que haya verdaderamente la oportunidad de participar y hacer llegar nuestra voz. La experiencia que tenemos como el gobierno federal en la Campa es que iniciativas que hemos entregado de manera oficial han recibido respuesta. Al menos nos han dicho, ya las recibimos y no se puede por esto o no estamos de acuerdo por esto, pero bueno, creo que para el Tren Maya debe haber alguna posibilidad de hacer llegar los puntos que deban perfeccionarse. Y salvo su mejor expresión, creo que podemos dejar aquí la transmisión de hoy. Gracias a Fernando, a Marco Antonio, a María de Jesús y a Elena Quiroga, Luz Elena Claudio, en fin, a todo el mundo que se conectó. Espero que el 30 podamos hacer un nuevo programa en vivo y si no, iniciaremos una serie de mi viaje por Quintana Roo. Sean felices. Esperanza, muchas gracias. Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias por saludos. La invitación. Y bueno, pues nada más Mucho recordar gusto. que el norte también existe, ¿eh? También existe. Claro. Hay mucho que conocer de él. Mucho gusto, Octavia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Roberto. A ustedes.